Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Comienza la semana en las bolsas, comienzan las bolsas europeas a moverse y lo hace el IBEX 35 en negativo, Roberto. Plano, muy plano, pero negativo, con un menos 0,02. También negativo el Eurostoxx, con un menos 0,28 dentro de nuestro selectivo. Empiezan los primeros movimientos, subidas para CaixaBank, más de 1%. También le sigue Repsol con un 0,68 y Unicaja, que cierra este top 3 con un 0,64. En las caídas tenemos a Amadeus, que se deja un 0,79. Grifols, que si contábamos el viernes que se dejaba más de 2 puntos, hoy se deja 0,73. Y Solaria, que se deja un 0,68. Dentro de nuestro mercado continuo tenemos también los primeros movimientos. Duro Felguera, que sube un 5%, y también Mediafor Europe un 4%. Eso es lo que tenemos ahora mismo en cuanto a compañías. Un IBEX 35 que se mueve entre el rojo y el verde, que ha llegado a estar cotizando en positivo, que ahora está cayendo un 0,01%. Ahora mismo plano, repite precio de cierre del viernes, 11.466 puntos ahora mismo para el IBEX 35. Otros indicadores, ¿cómo los tenemos en tiempo real? ¿Cómo están subiendo? ¿Y algún protagonista en Europa destacado en estos primeros compases, Roberto? Pues tenemos también ahora el CAC 40, que también sigue la estela de nuestro selectivo y del Eurostoxx. Se deja un menos 0,20% y de momento son los primeros movimientos que vemos en las bolsas europeas. Pendientes también de algunas compañías como Renault, está subiendo, aunque tampoco van a muchos a subidas, es el 0,3%, es lo que está subiendo la compañía francesa, pendiente de ese comienzo de las negociaciones entre Nissan y Honda, que habrían comenzado hoy de manera oficial. Dentro de los top 50 tenemos los principales movimientos empresariales de la mañana, Roberto. Pues así es, está Volkswagen liderando las subidas con más de un 3%, le sigue Bayer Motor con un 0,52% y cierra este top 3 Unicredit con un comportamiento más plano del 0,07%. En las caídas tenemos a Prosus, que se deja un 2,33%, y Infineon, que le sigue con un 2,26%, y Nordea, que también baja más de un 2%. Pues protagonista empresarial del sector automovilístico, Volkswagen a la cabeza con esa subida ahora mismo que supera el 2,5% a medida que acerca posturas con los sindicatos y parece que desaparece el riesgo de que haya cierre de plantas. Negociación que terminaban las partes el pasado viernes y que podría avanzar hacia ese final feliz entre ambas compañías. Vamos a ver qué pasa con los despidos. 9:03 de la mañana. Les recuerdo que tenemos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 con Javier Echeverry, que nos pueden ir dejando su consulta en el 91 533 1851, 91 533 1851. Número de WhatsApp es el 609 224 716, 609 224 716. Y vamos con datos, porque tenemos ya la cifra que ha publicado el INE, esa confirmación de cómo se comportó la economía española en el tercer trimestre del año, lo diré. Pues en línea con lo que se esperaba, creció el PIB en ese periodo un 0,8% entre el segundo y el tercer trimestre del año, misma tasa que la que había avanzado previamente el INE, ese 0,8% de crecimiento. En tasa interanual el crecimiento es del 3,5%, suma 14 trimestres seguidos al alza, y ese 3,3% es una décima menos de lo que había avanzado el INE en su anterior estimación. En cuanto a otras partidas que nos está reflejando esa nota del INE, dice que la demanda nacional aportó 2,8 puntos a la evolución del PIB, es su contribución más alta desde el tercer trimestre del año, y que el empleo creció un 1,9% en tasa interanual. Es lo que están diciendo ahora mismo esa nota del INE, que ha publicado también cifras de pernoctaciones hoteleras y de precios de los hoteles. En cuanto a las pernoctaciones, aumentaron un 5,4% interanual en el mes de noviembre. Subieron más las de los españoles que las de extranjeros. Hubo 20 millones de pernoctaciones en el mes de noviembre, el máximo de la serie histórica, y en cuanto a los precios de los hoteles, subieron un 7,4% interanual en el mes de noviembre. Valoración de ese dato del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo. Se trata del ritmo más elevado en el último año y medio. Y en este crecimiento destacan algunos factores muy positivos, como son, por un lado, el consumo de los hogares, que se acelera y aumenta un 3% en términos interanuales, 2 décimas más que el registrado en el avance. En segundo lugar, destaca el tirón de nuestras exportaciones, que continúan registrando un importante incremento, del 4,3% interanual. Y también, por supuesto, la mejora continuada de la productividad por hora, que aumenta un 2,5% en tasa interanual.
Pues esto es lo que acaba de decir hace unos minutos, valorando ese dato de PIB del tercer trimestre, ese crecimiento del 0,8%, crecimiento, avance de la economía española en ese periodo del año. Enseguida vamos con más cosas, vamos a hablar de protagonistas como Grifols, vamos a hablar también de Nissan, porque ha hablado el que fuera su presidente, Carlos Ghosn, lo ha hecho en rueda de prensa, 9:05. Seguro que tú también te has dado cuenta de que algo muy especial está ocurriendo, que sí, en este preciso instante, en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, en el corazón de todos los hogares. Es la magia de la Navidad y si quieres la puedes ver. Por supuesto, en algunos lugares su presencia se siente mucho más, como la planta más mágica de todas las plantas. Por supuesto, hablamos de la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde todos los sueños se hacen realidad. Estas fiestas descubre que hay una razón muy especial para que todo se ilumine alrededor nuestro. Disfruta de la magia de las fiestas y compártela con todos tus seres queridos. Y no olvides, vuelve a revivir la ilusión de ver cómo se cumplen todos los sueños en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en su app. La economía en tus manos. Pues esa economía, la española, que creció un 0,8 en el tercer trimestre del año, en línea con lo que había anticipado el INE y gracias, entre otras partidas, a la demanda nacional y al consumo, que es lo que ha tirado de la economía española en ese periodo. El consumo de las familias, que aumentó un 1,2%, y el de las administraciones públicas un 2,5%. Cae por su parte la inversión en el tercer trimestre un 0,9%, suben las exportaciones un 0,4%, suben también las importaciones un 0,9%. Es uno de los datos de la mañana, el otro lo encontrábamos una hora antes, a las 8. Les contábamos ese dato de PIB de Reino Unido, ese crecimiento cero en el tercer trimestre del año, estancada la economía británica en ese periodo. Pendientes también de las compañías automovilísticas. Enseguida repasamos cómo están cotizando en bolsa, mirando a Japón y a Nissan y a Honda, que habrían empezado esta mañana, este lunes, sus conversaciones de llegar a una posible fusión. Pues bien, ha hablado el expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, sobre esa operación y considera que la posible fusión de ambas compañías no tiene sentido, porque existe, dice, demasiada duplicación y ninguna complementariedad entre ambas compañías. Es lo que ha dicho Ghosn en una rueda de prensa, en la que ha dicho que son dos compañías fuertes en lo mismo y débiles también en lo mismo. Así que esa es la valoración de Carlos Ghosn, el que fuera presidente de Nissan, sobre esa posible fusión entre la compañía que presidió y Honda. Volvemos a mirar los mercados. Roberto, IBEX 35... ¿cómo lo tenemos ahora mismo tiempo real? 11.426 puntos, se deja un 0,35%. La mejor, un 0,35%, ¿no? que te pisaba. Lo mejor y lo peor para pues CaixaBank, que baja un poquito, pero gana casi un punto. Y el peor, ahora mismo Solaria, que se deja más de 1,5 puntos. Pues tenemos también caídas en el resto de bolsas europeas. El Stoxx 50 bajando un 0,43%, un 0,34% pierde la bolsa de París. Vamos a ver si hay noticia hoy sobre el nuevo gobierno del primer ministro Bayrou, que podría anunciar los nombres antes de Navidad, y para eso le va quedando menos tiempo. Miramos también a los futuros americanos. Vienen hoy subiendo, después de que también lo hicieran las bolsas Wall Street el viernes, tras ese dato PCE deflactor mejor de lo esperado. Sube ese PCE hasta el 2,4%, pero es una décima menos de lo que esperaba el mercado. Subida para el futuro del Dow Jones del 0,26%, el S&P 500 arriba un 0,48% y el futuro del Nasdaq subiendo un 0,68%, en una jornada con mayoría de ganancias en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio ha subido más de un 1%, un 0,7% de subida para el Hansen de Hong Kong. En negativo, la bolsa de Shanghái con caída del 0,47%. Miramos también a otros activos, por ejemplo,
Estamos viendo cómo el precio del oro está bajando esta mañana ligeramente, un 0,11%. Miramos también euro-dólar. Tenemos ahora mismo de nuevo al dólar, ganando terreno frente al euro. Está en 1,0417 unidades. Y en las materias primas está el precio del petróleo al alza, cotizando esta mañana con subidas de casi medio punto porcentual, tras esa amenaza que les contábamos de Donald Trump de intentar controlar el canal de Panamá. Vamos a mirar a protagonistas empresariales. Miramos en la bolsa española, bolsas europeas. Roberto, donde quieras, empezamos por ahí. A ver qué nos está deparando la jornada. Pues empezamos, si quieres, Rubén, por nuestro país. Pagarán dividendo las compañías Metrovacesa y Proeduca Altus de un 0,33. Además, Iberdrola prevé cerrar el acuerdo de fusión con Avangrid hoy. El CIADI da la razón en Agas y Perú tendrá que pagarle a la compañía 194 millones de euros por su inversión en el gasoducto GSP. Y ArcelorMittal comienza hoy a negociar un ERTE por causas productivas. Y nos vamos al viejo continente. Esta semana publicará la integrante del FTSE británico Whitbread, Novo Nordisk, que recibe la aprobación de la FDA estadounidense para su fármaco Anemo. VS estaría buscando recortes de empleo en Francia en medio de la incertidumbre económica y por la reestructuración tras la fusión con Credit Suisse. Y Renault está muy atenta al inicio de las negociaciones entre Nissan y Honda. Pues ninguna de esas compañías que son noticias están cotizando hoy con subidas dentro de la bolsa española. Iberdrola lo está haciendo con un recorte del 0,23%, está en 13,02 euros la acción. Si vamos a los títulos de Nagas, también recortes, ojo, porque estos son más pronunciados. Está liderando la compañía las caídas ahora mismo dentro del selectivo español, pierde un 2,57%, bajan sus acciones hasta los 11,77 euros y lidera junto a Solaria, que está bajando un 2,55% los recortes dentro del IBEX 35. Y también caída tenemos para los títulos de ArcelorMittal, que están bajando ahora mismo un 0,58%. Lo mejor sigue siendo para la banca, hoy pleno de subidas. CaixaBank liderando estos avances, suben sus acciones un 0,79%. Unicaja, avances del 0,64%. Bankinter subiendo un 0,4%. Por detrás, la cuarta en discordia, el Banco Sabadell, que sube un 0,3%. Y ahí se cuela también Repsol con avances ahora mismo del 0,4%. Protagonista en Europa, nos contaba Roberto, Novo Nordisk, pues viene la bolsa de Copenhague, subiendo la compañía, la farmacéutica, un 6,8% en tiempo real. Buen tono también hoy para los títulos del sector automovilístico, sobre todo Volkswagen, aunque ojo, porque se van reduciendo esas ganancias y apenas son ahora mismo del 1,2% después de esa buena sintonía mostrada con los sindicatos el pasado viernes, que podrían acercar la paz a la compañía y evitar el cierre de plantas, las huelgas y buena parte de los despidos. Así tenemos cotizando las bolsas europeas esta mañana. Enseguida vamos más protagonistas, buscamos el análisis, llamamos enseguida a Juan Luis García Alejo de Grupo Andbank. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. 30 años de experiencia, misma filosofía, Intereconomía. 30 años contigo. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Estas Navidades visita Atlantis Aquarium Madrid en Intus Sanadú. Una visita mágica al océano. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de 21 acuarios. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. 9:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vuelvo a saludar a Juan Luis García Alejo, Grupo Bank. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días otra vez. Oye, ¿alguna cosa así en estos primeros compases que esté llamando la atención? Por el lado de algún índice que, ojo, parecía que empezaba la cosa tranquila y que a pesar de que los americanos vienen subiendo, pues aquí han ido aumentando un poquito las pérdidas. Tampoco van a mucho, pero bueno, pérdidas al fin y al cabo. En eso hay algún movimiento empresarial destacado que te haya llamado la atención. No en particular. Creo que pues quizá el comportamiento de Amadeus, pero por relativo, no porque sea especialmente significativo por sí mismo, pero sí lo que señalas, la estructura de comportamiento de los futuros de Estados Unidos, el comportamiento del VIX, el comportamiento de la volatilidad implícita en los índices europeos, sugería que todavía podía haber algo de rescoldo respecto a ese mal comportamiento que iniciaron los índices el miércoles en Europa, pero no así en el caso estadounidense. Yo creo que en general, cuando ya tenemos al VIX pues que cayendo por debajo del 18, lo que debemos de esperar es, insisto, pues aparte del poco volumen que no ayuda, pero debemos de esperar pues una cierta tranquilidad de aquí a final de año en los mercados en ausencia de grandes noticias. Ahora vuelvo a las bolsas y te pregunto por protagonistas empresariales, pero dato de PIB que hemos conocido, economía española, crecimiento del 0,8%, confirma el INE en el tercer trimestre del año. ¿Qué valoración haces, Juan Luis? Pues yo creo que, bueno, no es una sorpresa, es lectura final, nos queda todavía el cuarto trimestre. En general hay que decir que seguimos siendo una de las economías que crece de forma más robusta en toda Europa. El sur de Europa en general destaca respecto a la Europa del norte, la Europa de Francia y Alemania. Y cuando entramos un poquito en el detalle de los componentes que están moviendo el PIB, pues vemos que fundamentalmente nos encontramos con un aporte significativo por parte del consumo público, que es relevante, el sector exterior, que consolida esa idea de unas exportaciones españolas que mantienen un dinamismo más allá del tradicional turismo, y un análisis que es relevante, que es el hecho de que, pues como todos los PIBs, la ganancia derivada de la productividad de los factores y el crecimiento de la población vienen a marcar un poco tendencias relevantes, y en ese sentido decir que el 3,4% que marca el PIB tiene mucho de muchas personas que se han añadido a España, y en ese sentido pues es un PIB que, parafraseando al economista jefe de Arcano, crece en cantidad, es una cantidad que es muy significativa, nos diferencia, pero la calidad es un poquito menor en la medida en que pues los PIB per cápita, los PIB por familia, por unidad familiar, no se alejan mucho de los del resto de nuestros competidores, que como sabemos, de nuestros compañeros de viaje, que como sabemos, pues Francia y Alemania no lo han hecho de forma tan brillante. Pero en cualquier caso, no deja de ser una buena noticia, más allá de estos matices que estoy señalando. Compañeros de viaje como Francia y Alemania, donde hemos visto tensiones, por ejemplo, en cuanto a la deuda, por esa incertidumbre política, sobre todo en Francia. Vamos a ver qué pasa en Alemania. Hemos vuelto a tener, por ejemplo, en el caso del bono español a 10 años, tenerlo por encima de nuevo del 3%, cotizando ahora mismo el 3,01%. Americano por encima del 4,5%. ¿Dónde puede estar la señal de alarma en los bonos para lo que pueda venir, si es que puede haber señal de alarma? ¿Qué nivel, por ejemplo, en ese bono americano de 10 años es el que hay que tener en cuenta para ver si se llega ahí? Tener cuidado. Bueno, pues yo creo que hemos visto más o menos desde el día 5 o 6 de diciembre cómo la curva americana se desplazaba hacia arriba, y particularmente, como bien señalas, el bono americano pues ha tenido
un repunte que no es pequeño, han sido prácticamente 35 puntos básicos, que aunque nos deja una pendiente positiva, y es cierto que hemos visto el máximo más cerca del 4,60 en niveles intradía, pues son niveles que desde luego hacen reflexionar, ¿no? Porque tienen que ser coherentes, evidentemente, con lo que ha expresado la Reserva Federal y sus decisiones y lo que la curva de implícitos refleja para las bajadas de la Reserva Federal, que es ahora, a día de hoy, un poco más de una bajada en lo que en el próximo año 2025, y en ese sentido, pues un mercado preocupado por los efectos reflacionistas de Donald Trump y particularmente por su política comercial, su política arancelaria. Entonces, ¿sobre qué nivel en el 10 años americano puede ser preocupante? Yo creo que lo que hemos visto es que claramente con decisiones o con comentarios por parte de quienes están al frente de las instituciones económicas en aquel país que hacen referencia a la preocupación por los aranceles, lo que hemos tenido automáticamente es caída de bolsa, subidas de tipos de interés y fortalecimiento del dólar. Esto será importante que lo tenga en cuenta pues la administración Trump para ver cuáles son las decisiones que toma fundamentalmente en temas arancelarios, ¿no? Pero yo creo que ese nivel preocuparnos, pues nos empieza a preocupar por encima del 4,75, niveles en los que en cualquier caso sí que empezaríamos a pensar que pues tomar posiciones en duración americana podría ser relevante. En Europa es distinto, en Europa, como señalabas también, pues yo creo que si en Estados Unidos han sido 35 puntos básicos, aquí han sido 25, pero estamos en niveles que para el boom son de prácticamente 2,30, 80 puntos la curva francesa sobre la alemana, el español en 3%, el italiano por debajo de 3,5%, es otro nivel, y aquí se siguen esperando bajadas de tipos, pues prácticamente 5 para los próximos 4 trimestres, y es claramente pues una divergencia por la brecha cíclica que existe entre Europa y la zona euro, que en estos momentos pues parece que cada minuto que pasa se acentúa un poco más. Aquí en Europa, mirando también a la actuación del Banco Central Europeo de cara al año que viene, ha hablado Lagarde en una entrevista en el Financial Times de aranceles, por ejemplo, que mencionamos ahora, Juan Luis, y de que cada vez ha estado más cerca, ha dicho, de ese objetivo de inflación del 2%, pero ha dicho, ojo, con la inflación del sector servicios que todavía sigue en niveles del 4%. ¿Qué nos está diciendo Lagarde? ¿Que va a haber menos recortes de tipos el año que viene si ya la inflación llega al 2%? Bueno, obviamente, pues prácticamente es literalmente lo que de sus palabras se deduce es aquellos puntos que son puntos de dolor para el Banco Central Europeo, fundamentalmente el comportamiento de los salarios y los servicios, que estamos viendo como a nivel global, no solo es el caso de Europa, está costando que la inflación descienda de forma más rápida, pero lo que sí que podríamos decir, y es relevante a mi modo de entender, es que la inflación que tenemos encima de la mesa es una inflación que se parece, si se me permite, a la inflación de toda la vida. No es el problema que hemos tenido con los diversos shocks que hemos vivido desde 2020, 21 y 22, que nos ha llevado las tasas de inflación en Europa pues al doble dígito en algunos países puntualmente. Parece que esa gran inflación, ese riesgo de una inflación descontrolada está fuera de la mesa, pero nos enfrentamos a una situación en la que los bancos centrales tienen que lidiar, tienen que bregar con una inflación algo más normal. La inflación, como dice Lagarde, tiende a acercarse en una zona euro que está algo más floja desde el punto de vista de crecimiento hacia esos objetivos del 2%, pero ese punto de dolor que señalábamos al principio del comentario persisten y son los que preocupan. En mi opinión, no debería de ser un freno para que el Banco Central Europeo a lo largo de los próximos trimestres, dependerá de los datos obviamente, pero para que continuase con una política de bajadas que no se ve de forma tan nítida, por ejemplo, al otro lado del Atlántico. Oye, vamos con protagonistas hoy. Vemos caída importante de Nagas, cayendo más de un 3%. Pero la noticia era positiva este fin de semana porque CIADI daba la razón a la compañía y va a ser Perú la que tenga que pagar a Nagas 186 millones de euros. No sé si hay algo detrás que se nos esté escapando de esta caída de Nagas, Juan Luis. Bueno, yo creo que sobre todo si alguien se pone en la cabeza o en una pantalla un gráfico de Nagas simplemente en lo que va de año, no hay que irse mucho más lejos. Hace 11 meses y medio, a mitad del mes de enero, rondaba los 16 euros el valor. Hoy está en 12, ha perdido prácticamente 4 euros, lo cual pues es una tendencia claramente muy significativa, acentuada en momentos puntuales, pero sobre todo pues hemos visto cómo desde a lo largo de este mes de diciembre pues empezaba en los 13 euros y estamos en los 12, ha perdido prácticamente 1 euro, ¿no? Yo creo que cuando vemos el valor y los múltiplos y los elementos a los que es sensible, más allá de la noticia que comentas, pues seguimos teniendo un valor que pues,
tiene una rentabilidad por dividendo que supera el doble dígito, está en el 12% prácticamente, y unos múltiplos así que son algo altos en el sentido del beneficio ordinario, pero que en cualquier caso esa sensibilidad de este valor a los tipos de interés, el hecho de que pueda ser o que tiene una opcionalidad futura positiva sobre lo que sería el desarrollo del mercado de hidrógeno, que es muy pequeñita, pero también debería de ponerse en positivo, pues no deja de apuntarnos la idea de que son múltiplos muy atractivos. En cualquier caso, carecemos de un catalizador a corto plazo que revierta una tendencia que, como decimos, no es ya de este año, decimos que ha perdido pues unos cuantos euros, sino que es una cuestión que viene persistiendo pues ya desde hace cierto tiempo, ¿no? Desde 2020 el valor en 2020 cotizaba antes del COVID pues prácticamente en 26 euros, ¿no? Entonces yo creo que obviamente aquí tenemos, pues aparte del descuento de la caja repartida, yo creo que una situación en la que la compañía pues no forma parte de aquellas que son favoritas de los inversores y tenemos que buscar un catalizador para que vuelva a las carteras claramente. Protagonismo también hoy, te hago la penúltima, que luego te pregunto por oportunidades, donde estáis viendo desde Bank valor para el año que viene, en qué tipo de activos. Hoy noticias del sector automovilístico, noticias que llegan desde Japón, donde habrían empezado ya esas negociaciones de forma formal, Nissan y Honda, donde Renault también está recogiendo esa posible operación entre ambas, y donde Volkswagen sube, aunque ha ido perdiendo un poquito de fuerza esa subida de la compañía alemana, después de que las negociaciones, parece que la cierre de la semana pasada pues iban bien con los sindicatos de cara a evitar el cierre de plantas. ¿Vuestra opinión sobre el sector auto? ¿Tu opinión, Juan Luis, cuál es? Ha sido un buen año para el sector auto. A ver, muy débil. A ver, la mayoría, seguimos viendo como la mayoría de los jugadores del sector más hedge pues siguen con posicionamiento corto en el sector, un sector que a día de hoy es el más barato del Eurostoxx, lo cual ya es mucho decir, teniendo en cuenta que tenemos otros como los bancos que están por debajo de 7 veces beneficios, pues los autos actualmente están en un PER forward de 6 veces, ¿no? La verdad es que en general el panorama al que se enfrentan desde un punto de vista estratégico, sobre todo los grandes productores europeos, pues es francamente muy complejo, ¿no? Con la extraordinaria competencia de los fabricantes chinos, toda la situación que evidentemente podría suponer ese cambio de política respecto al automóvil eléctrico por parte de la Unión Europea. Veremos en qué quedan los comentarios que se han hecho, y esas operaciones como señalas tú, de carácter corporativo, que ponen algo de ánimo en un sector en el que claramente una de las soluciones para evitar la compresión de múltiplos y tratar de ganar posición competitiva en términos de lo que es la producción, pues son las operaciones corporativas, ¿no? Pero es un sector que a nosotros pues se nos antoja que desde un punto de vista cíclico tiene una debilidad todavía relevante, y vuelve a pasarnos algo parecido a lo que hablábamos antes con Enagás, muy barato, pero sin un catalizador claro a corto plazo que lo haga subir. Por tanto, puede tener movimientos muy significativos de corto plazo, pero apoyados en un rebote desde una zona muy baja y nada que tenga que ver con un posicionamiento pensando en un crecimiento futuro que sea mucho más positivo que el que actualmente descuentan los márgenes de la mayoría de las grandes productoras europeas. Por cierto, hablando de coches, de la operación entre Nissan y Honda, ha dicho Carlos Ghosn que no tiene sentido. ¿Para ti tiene sentido esa posible operación fusión? Que sí. Sí, a ver, quiero decir, igual no lo tiene para él, es infinitamente más experto que yo en esto, pero yo creo que desde un punto de vista financiero no es una operación mala. Los dos consejos de las compañías involucradas tienen información mucho más positiva y a lo mejor no es bueno para él, pero para el resto del sector o para este panorama que hemos dibujado, en general, cuando hablamos de tamaño en esta industria, donde hay sobrecapacidad de producción, por ejemplo, o de capacidad instalada en Europa y en China en muchos aspectos para la demanda actual, pues claramente es una de las fórmulas para poder tratar de extraer valor y conseguir márgenes futuros que sean más sólidos. Ya sí que terminó. Juan Luis, ¿dónde metemos dinero el año que viene? Pues yo creo que vamos a esperar un poquito. El mercado acaba en altos este mercado, y aunque no hay ningún indicador parpadeando en ámbar en el teclado, lo que sí que diríamos es que el mercado llega pues en la zona de máximos. Creo que es relevante todavía prestarle atención a la renta fija. El carry sigue siendo muy poderoso, y yo creo que la renta variable, mientras los beneficios aguanten, y tenemos expectativas de crecimiento de doble dígito claramente en Estados Unidos, 12-15%, en Europa algo más pobres, yo creo que mientras se mantengan esas expectativas debemos seguir pensando que la renta variable no va a sufrir una compresión de múltiplos, y por tanto serán los beneficios los que guíen el comportamiento de esa renta variable, con algún descanso. El primer trimestre suele ser
estacionalmente un poco más flojo, pero nos dará probablemente oportunidad para tratar de posicionarnos en sectores que para nosotros deberían de ser pues algo más sesgados. El único sesgo que ofrecemos en este punto como más claro es el de las pequeñas compañías, especialmente después de este último castigo que han sufrido en el mes de diciembre. Juan Luis García Alejo, Grupo Andbank, gracias por acompañarnos este lunes. Feliz Navidad y si no hablamos, feliz salida de entrada de año. Gracias. Gracias, igualmente un saludo para todos. Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos? Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es. Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir? 400.000 euros, Tomás. 400.000 euros. A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la ONCE. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos? Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Va quedando menos, pero todavía tenemos consultorios de bolsa este año. El de hoy, el de mañana, que mañana hay bolsa, hasta las 2 de la tarde. Y vamos a estar por aquí desde las 8. Así que a las 9:30 también tenemos consultorio de bolsa, Nochebuena. Lo vamos a celebrar aquí cantando más villancicos, si cabe que nunca. Y luego nos quedan consultorio de bolsa también el jueves, el viernes, el lunes. Bueno. Javier Echeverry, analista de mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz Navidad. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Pues hoy no es Nochebuena y mañana no es Navidad, pero casi, Estamos pero ahí. Podemos sacar la bota casi ya. Estamos a puntito, estamos desempolvando. Bueno, ¿y el IBEX está para mucha celebración o no está para mucha celebración? A ver. Pues el IBEX se ha pegado un susto importante. La verdad es que tiene una caída importantísima desde los niveles un poco de pivote que tenía en ese 61.8 de Fibonacci. Se ha caído pues en torno al 3%, no llega a un 2,85. Bueno, en principio ha acusado un poco esta revuelta que nos ha traído nuestro amigo Powell desde Estados Unidos y como todo el resto de mercados, bueno, pues ha corregido, como te digo, ese no llega al 3% desde los niveles anteriores al anuncio de Powell sobre esas medidas que van a tomar en 2025 sobre los tipos de interés y bueno, pues nos toca ver un poco cómo cierra este año, cómo le sienta el turrón y los villancicos, pero ya sabes que hay porra para ver en qué punto va a terminar el IBEX 35. Yo no te diré la mía por si lo gafo. ¿Cuál es la tuya? Bueno, pues yo sí lo voy a decir, aunque lo gafe, no pasa nada. Yo le he calculado en torno a los 11.769. A ver. 11.769. Uy, Cotiza ahora mismo en
11.404, yo creo que tiene la recuperación de aquí a final de año, y lo veremos en torno a esos 11.769. Ojo que las porras iban por 12.000 y pico, ¿eh? ¿Qué dices? Algunas, la mía va por debajo de 11.500. Ah, mira. ¿Ves? Mira es que hubo algunos que la hicieron muy pronto. Les pudo la ansia y la hicieron muy rápido. Entonces dijeron 12.000 y pico, he visto yo por ahí en la redacción. Bueno, pues yo digo, yo me voy a esperar. Sí, yo la hice antes del anuncio de Powell, ¿eh? Claro, yo la hice antes del anuncio de Powell, pero no pasa nada, no me retracto. ¿Cuándo acaba el plazo? Tal día. Digo, pues yo ese día. Digo, si es que el resto es perder información. A mí no me dieron esa opción, me dijeron, me la tienes que decir. Digo, vale. O sea, que estuvisteis todos en igualdad de condiciones. Aquí que los subo un poco sobrados. Así entre tú y yo. No diré nada, no pero pasa nada. Los subo sobrados. Oye, que igual ganan, ¿eh? Que no digo que no. Tú lo has puesto en 11.769. Yo lo tengo más abajo. Oye, ¿y el mercado americano qué? Eso es. El mercado americano, pues corrigiendo, se ha portado bueno dentro de lo esperado. Ya tenemos el rebote marcado en zonas interesantes. Tenemos el S&P que corrigió, perdón, el Nasdaq, que corrigió desde los 20.922. Lo tenemos ya en los 21.289, que si lo miramos exactamente lleva pues un 1,62 de rebote y ha llegado al 2,92. Así es que, bueno, como decimos, en principio no parece que esto haya sido una estocada de estas que estamos esperando para que los mercados se vayan al suelo. Creo que no, creo que ha sido una corrección, creo que, bueno, el mercado, en definitiva, se toma las cosas siempre sobre reaccionando, y más cuando viene por parte de la Reserva Federal, que ya sabes que esto, bueno, tiene un peso específico sobre los mercados, pero también es cierto que, bueno, en principio los números siguen siendo buenos. No hemos visto eso que estamos esperando la gran mayoría de los analistas para ver una corrección seria, en la que, digamos, ahora sí se ha roto la baraja, ahora sí nos toca pagar toda la deuda que está haciendo Estados Unidos, que ha roto el techo 26 veces, nos toca pagar los intereses de esa deuda que tiene Estados Unidos, que es una barbaridad, y nos toca pagar la inflación subyacente, que parece que en vez de acortarse, pues va a seguir subiendo. Vale. De momento no estamos en ese punto. Venga, vamos con las consultas. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Empiezo por ahí. ¿Tengo que vender para compensar pérdidas? Ya sabes que estamos a final de año y hay que aprovechar también este momento. ¿Me desprendo de Inditex o Iberdrola? Pregunta un oyente. Vamos a ver cómo está Inditex. Vamos a ver Inditex. A ver, ¿por qué? Esa es la de Milán. ¿Por qué me sale la de Milán? Vamos a ver. Inditex y Iberdrola. ¿Sí? ¿Cuál vendemos? Hay que vender una, por lo que nos dice el oyente. O sea que... Hay que vender una. Bueno, Inditex está justamente en zona de soporte. Así es que, en principio, yo la aguantaría. Tiene una corrección importante, pero está justamente apoyándose en el soporte de los 49,43 aproximadamente. Cotiza 49,68 en este momento. Y, bueno, en principio me parece que es una opción interesante para dejarla. Yo no me desprendería de ella todavía. Vamos a ver Iberdrola. Vale. A ver cómo se está comportando. Ahí está. Bueno, comportamiento similar, pero tenemos el soporte de Iberdrola está mucho más lejos. Lo tenemos en 12,38 y ese comportamiento hasta ahora mismo está en 13,053. Depende de cómo esté la situación, porque claro, si nos vemos en Iberdrola desde máximos hasta el siguiente soporte, tenemos un 13% de caída. ¿Cuánto ha caído hasta ahora desde máximos? Pues desde máximos la tenemos en este momento en un 8,39, pero es que no tenemos soporte a la vista, como digo, hasta después de caer más de un 13%. Así es que en torno a esos 12,40 aproximadamente estaría el soporte de Iberdrola, que la tenemos en 13,43. Acabaría de romper justamente un soporte con un gap en esos 13,12 y estamos en 13,04. Así es que, bueno, vamos a ver el comportamiento. Si se va a desprender de una de las dos, pues evidentemente tendrá que tomar la decisión, pero las situaciones son distintas. Una está en soporte
y otra tiene bastante más caída hasta su siguiente soporte. Venga, vamos con un mensaje de audio. Buenos días, soy Enrique de Valladolid. Muchas gracias por la ayuda que nos prestáis. Tengo ciertas plusvalías y quisiera saber si merece la pena compensar con minusvalías que tengo en algunos valores. Con Colonial el 1%, Repsol el 7%, Telefónica el 40% y Tubacex el 1%. ¿Qué me aconsejas si me interesa desinvertir en algo o dejarlo como está? Muchas gracias. Pues esa es la situación, esa es la foto de nuestro oyente, Colonial. Vamos a ver, Colonial, Tubacex. Sí, y con pérdidas del 1% ambas. Repsol, pérdidas del 7%. Y Telefónica, pérdidas del 40%. Vale, tenemos Telefónica, tenemos Repsol, Colonial, Tubacex y Colonial, eso es. Y vamos a Telefónica, eso es. ¿Cuál merecería la pena? Bueno, teniendo esto en cuenta, yo es que soy poco amigo de Telefónica. Es verdad que últimamente ha tenido un comportamiento muy interesante, pero sigue siendo un chicharrazo importante después de que es un título que perdió muchísimo en su día. Las correcciones en Telefónica a mí me dan mucho miedo. Entonces tenemos ahora mismo una caída estupenda de Telefónica con un gap bajista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones bajistas después de un gap pues de nada menos que una caída en la que abrió en un 4,65 y cerró en un 5,95 de caída. Así es que, desde luego, nada interesante. Telefónica no me parece que sea una cosa interesante. Luego Repsol, por supuesto, la tenemos bailando con el crudo, pero si me apuras, fíjate, Repsol la veo con un poco menos de riesgo en el sentido de que, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el mercado del crudo, que cualquier chispita en Oriente Medio puede hacer que de repente se tema por la distribución del crudo y nos encontremos con una subida potente, pues me parece que tiene menos riesgo Repsol que en concreto Telefónica. Colonial, pues en zona de soporte, y como está en zona de soporte yo no la tocaría. Ahora mismo parece incluso que ha hecho un rebote en un triple suelo que tiene marcado en esos 4,91, cotiza en 5,13. Y Tubacex está muy bien, ha corregido un poquito, pero mantiene su tendencia alcista sin ningún problema. La que menos me preocupa indudablemente Tubacex en este momento por técnico. Habría que estudiar un poco más la parte fundamental, que es una compañía que yo no sigo de manera habitual, pero por técnico está fenomenal, o sea que ningún problema. Vale. Cualquiera de esas otras dos es más interesante. Y compensar compensar las ganancias con las pérdidas siempre es interesante a final de año por aquello de la fiscalidad. Recordemos que impuestos tenemos que pagar todos, pero tenemos que intentar pagarlos cuando nos venga a nosotros bien y los menos posibles. Vale. Vamos con otro mensaje de audio. Vamos ahí. Buenos días. Quisiera preguntarle al analista cómo ve una entrada en Cantourage Group SE. El ticker es H y de Italia GH. Esta acción es del mercado alemán. También me gustaría entrar ya en Air Liquide. El ticker es A y de Italia RP de Pamplona, del mercado francés. Gracias por todo. Buen día. HIGH, Cantourage Group y Air Liquide. La tengo. Y Air Liquide. Pues a mí es que estas acciones así, con esas caídas tan bestiales, tenemos un título que va desde los 40 a los 5,20 que está en este momento. Por tanto, ha perdido prácticamente todo su valor. Tiene un comportamiento muy errático, no conozco la compañía, pero desde luego, si me posicionara en esta compañía, nunca sería largo, sino más bien corto. Esperaría una zona de máximos relativos para buscar un corto, desde luego, porque tiene una tendencia bajista absolutamente brutal. Air Liquide, mucho más interesante, la francesa. Air Liquide ahora mismo se encuentra además en zona de soporte, en esos 152,78, cotiza en 154,70
Vamos a ver qué tal aguanta el soporte. Si da señales de aguantar el soporte y confirma un rebote, me parece mucho mejor opción que Cantourage Group, sin duda. Vale, venga, vamos con más consultas. 915-33-1851, WhatsApp 609-224-716. ¿Tenemos más audio? Sí, claro. Buenos días, les pregunto por Porsche Automobile Holding. Acabo de comprarlas, ¿qué perspectiva le ven? Muchas gracias. Porsche. A ver, porque me salen varias de Porsche. Espera, te ayudo porque esta tenía dos. Dame un segundo. A ver si me abre un segundo aquí esta plataforma y te digo. Aquí la tengo, el 3552 entiendo que será ticker PSHG. Sí, porque había otra que era algo así como 11. Sí, P911, mira el P9, mira el P911 el ticker. A ver, vamos a ver, P911. P911 la tengo en 57,98. Correcto, eso es. Que es el Porsche AGVZ. Y luego tengo Porsche Automobile Holding, que es el título justamente que se llama igual que ha comentado el oyente. Pues vamos con ese entonces. Y la tenemos en 35,52. Entiendo que será esta. Pues vamos con ese, venga. Sí, vamos a comentarle. Tiene una caída muy fea, Porsche. Tiene una caída muy fea. Ya va cayendo desde sus máximos de 101,37 a 35,52 en este momento. Y estamos hablando de que cayó así, o sea, su máximo estuvo el 1 del 6 del 21. Desde entonces no ha parado de caer, con un canal bajista perfecto, que ha roto para intentar hacer un pequeño canal lateral allá por el 31 del 10 del 23. Se levantó un poquito, vamos a ver exactamente cuánto, pues te lo digo, un 23% desde esa caída que tuvo en los 41,62 hasta los 52,83. De nuevo ha roto, además con fuerza, ha superado ese soporte que tenía en los 41,80 aproximadamente y lo tenemos en 35,57. Lo mismo que decíamos anteriormente. Si viera este título sería para entrar en corto y nunca para buscar un largo porque está muy, muy tocada la compañía. Venga, vamos. Un mensaje de texto. Volkswagen y Zalando. Pregunta José cómo las ves para entrar. Volkswagen y Zalando. Volkswagen. Aquí está, Volkswagen AG. Y vamos a ver con Zalando. Zalando en Madrid, ahí está. Bueno, Volkswagen, como toda la industria automovilística, seguimos viendo ese rejón, esa caída tan importante. En Alemania las cosas van bastante mal. Como digo, justamente ese 27, el 10 han intentado, del 23 han intentado levantarse un poco, pero el sesgo es muy complicado. Les están ganando la partida los chinos en la industria automovilística y la Agenda 2030, desde luego, no ayuda nada de nada. Así es que casi buscaría mejor Zalando. Estamos en plena época navideña, época de pedidos, y tenemos una subida bastante tímida. Así es que, en principio, no es una compañía que me llama especialmente la atención. Acaba de romper zona de resistencia y soporte en los 27,41 y se encuentra cotizando en los 32. Si nos encontramos un pullback en esa zona y viéramos que sigue subiendo, vale, sería interesante, pero de momento yo casi la dejaría en el radar, porque como te digo, en las épocas que estamos y lo poquito que está subiendo, es bastante probable que cuando llegue enero o febrero tengamos una caída importante. Vale, y teníamos la otra, Volkswagen, ¿no? Volkswagen y Zalando eran. Sí, Volkswagen, como te decía, igual Sí. que Porsche, Vale. una caída importantísima. Ahora mismo no es para estar en este tipo de títulos, en ingeniería alemana y en automovilísticos alemanes, nada. Vale, Lola, buenos días. Hola, buenos días, feliz Navidad, Igualmente. gracias por el programa. Mira, quería preguntaros, ¿consideráis que es un buen momento para invertir debido a la bajada que ha tenido CaixaBank o Inditex? Y también, ¿qué les parece Leonardo? Muchas gracias y lo dicho, feliz Navidad. Igualmente, Lola, muchas gracias. Caixa, Inditex y Leonardo.
Leonardo tengo dos. Tengo del Nasdaq y tengo de Milán. Míramela en Italia, que es la más cercana. Sí, me imagino que se refería a eso, a la de Italia. Pues Leonardo la tenemos en máximos, arrancamos por allí, la tenemos en máximos rompiendo la zona de resistencia de 23,77, 25,97 y como siempre decimos, en máximos no se compra. No es buena idea, puede ser que de aquí de repente tengamos una subida del 30%, por supuesto que pueda ser, pero no lo sabemos y tenemos mucho más recorrido bajista que alcista, porque por arriba no tenemos referencia. Así es que nos esperamos a una zona de soporte que podría ser perfectamente 21,24, incluso ya un poquito más abajo los 19,83. Si hablamos de CaixaBank, la tenemos en una zona muy interesante. 1, 2, 3 cuádruple suelo que está respetando. Así es que interesante. Ese cuádruple suelo lo encontraríamos en 5,03 y cotiza en 5,08 en este momento, 5,088. Así es que más interesante. Vamos a confirmar que efectivamente rebota. Esperaremos una figura de fin de semana, de cierre de semana, una vela de semana cerrándose alcista y entonces podemos ver posibilidades dentro de CaixaBank. Vale. Celnex. Vamos a ver, que tengo por aquí la consulta, pero os voy a preguntar a la lista cómo ven el corto plazo Celnex. Pues ahora mismo aproximándose muy peligrosamente al soporte de 30,07. Ha caído desde los 34 y se va a la zona de soporte más importante, como decimos, justamente de esos 30,07. Vamos a ver qué pasa. Si cae, si finalmente se apoya en los 30,07 y rebota, pues puede ser una buena opción, porque se ha lateralizado y tendríamos un camino aproximado hasta los 37,37. Ojo, porque tenemos una lateralización importante después de una tendencia bajista que nos marca en concreto desde esos 61,92 que marcaba allá por agosto del 2020, era su máximo histórico. Así es que cuidado, viernes 20 de agosto del 21, no del 2020, del 21. Justamente allí nos marcaba ese máximo histórico en el torno a los 61,92. Desde entonces ha sido bajista hasta que se lateralizó allá por octubre del 22, que viene haciendo un canal lateral bastante amplio. Vamos a ver, ¿en zona baja del canal lateral se compra? Pues sí, claro, esa es la norma. En zona baja de un canal lateral se compra, vamos a confirmar que efectivamente está rebotando, que no perfore esos 30,07 y que si lo hace, que sea un simple testeo y vuelva de nuevo al canal. Venga, vamos con más cositas. Tenemos audio, ¿no? ¿No tenemos audio? A ver, ¿no? Vamos con texto. Nos hace una pregunta que no sé si la puede responder por aquí antes de ir con más valores. Nos dice un oyente que tiene que hacer una donación antes del 31 de enero, no sé si se refiere a diciembre, a un hijo, ambos residentes en Madrid. Y pregunta si es mejor hacerlo en el 24 o 25. ¿Sabes algo tú de esto? Bueno, sucesiones y donaciones en Madrid tiene una tasa fiscal muy interesante. No soy un fiscalista experto. Hace ya unos cuantos años que terminé fiscal y hay que estar muy, muy al día. Por tanto, no le puedo decir si es mejor hacerlo un día u otro. Desde luego es mejor hacerlo antes de terminar el año, porque nos va a ayudar a compensar un poco las plusvalías que hayamos tenido, que este año probablemente haya tenido plusvalías y por tanto quizás sea más interesante hacer esa donación durante este año para compensar un poco las plusvalías que por el contrario hacerlo el año que viene, que empezamos con ejercicio fiscal nuevo. Va a depender un poco es que las preguntas de fiscal, incluso si estuviera totalmente al día de la fiscalidad, que como te digo cambia con tanta velocidad que yo incluso la mía propia la derivo a un fiscalista, incluso siendo así habría que estudiar muchísimos más parámetros, pero para poder responder con solvencia. Pero que considere que a final de año siempre compensar las plusvalías con un detrimento patrimonial que sea justificable y que tengamos que hacer, pues fenomenal. Siempre es más interesante, pagaremos menos impuestos después en la declaración de la renta. Vale, venga, una más que tenemos a Agustín, esperándonos. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, me gustaría ver qué opina el analista
de Mapfre. Las tengo compradas y no sé si venderlas o qué. Vale. Muchísimas gracias. Vamos con Mapfre. Pues en principio depende del punto de entrada, pero tenemos una zona de soporte en los 2.35, 2.41 es donde está cotizando, máximo relativo 2.69, por tanto bastante cerquita. Tiene una subida interesantísima Mapfre desde el 27 de octubre del 20, se lateralizó ligeramente durante el 21 y vimos un comportamiento un poco más bajista con la caída del 22, pero desde entonces, justamente ya en octubre del 22 empezó a subir y no ha parado de hacerlo desde entonces. Por arriba, ¿cuál es el tope que tiene? Esos 2.70 han coincidido justamente con una zona de resistencia y es lo que le ha hecho caer. No pasa nada, las resistencias están para tocarlas y volver a caer y volver a tocarlas y volver a caer. En principio no tiene ningún problema y las aseguradoras este año siguen siendo fuertes, así es que sigue siendo buena idea tener aseguradoras en 2025, que la cosa se va a complicar mucho. Vale. Oye, dime algún valorcito así para pedirle a los Reyes Magos. Valorcito para pedirle a los Reyes Magos. ¿Qué te digo? Mira, te digo un valor para estudiar. Y más que un valor, es un índice en concreto. Y te voy a hablar del crudo Murban. Es un crudo que lleva desde el 2020, es un crudo muy desconocido. Ya sabes que a mí siempre me gusta investigar en distintos activos qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y es un crudo que es un crudo que cotiza en Arabia Saudí, está bastante parejo al crudo Brent, pero tiene bastantes diferencias. Y esas casi podríamos llamarlo ineficiencias que tiene, nos da opciones muy interesantes. Así es que todo lo que sucede en Oriente Medio, que ahora está muy calentito, se refleja antes en el crudo Murban, fijaos muy bien, crudo Murban antes que el crudo Brent. Así es que ahí te dejo una perlita para que estudiemos durante las vacaciones navideñas. Feliz Navidad, Javier Echeverri, analista de mercado. Igualmente. Gracias, pasa muy bien, descansa. Igualmente. Y seguimos hablando. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, un abrazo. En 3 minutitos, noticias con Rafa Jiménez, que nos va a poner al día de todo lo que está pasando y lo que va a pasar este día 23 de diciembre. Se quedan también con la mejor programación del año de Capital Intereconomía. Y mañana es Nochebuena, pero mañana estamos aquí a las 8 de la mañana. Tenemos preapertura de los mercados, tenemos noticias, tenemos consultorio de bolsa, tenemos análisis, tenemos tertulia de 8 a 10